Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren bastante bien. Les agradezco mucho que estén por aquí en la primera sesión de espacio abierto de este módulo 22. Antes de iniciar, comparto con ustedes la siguiente presentación, ¿vale? Pues bienvenidos al módulo 22, tecnologías emergentes en la resolución de problemas, en nuestra semana número 1. ¿Qué objetivo tiene esta sesión? Pues comprender las actividades que integran la fase 1, diagnóstico, identificación del proyecto, para identificar las necesidades de su entorno a fin de definir y contextualizar un problema específico. Este sería el contenido de nuestra sesión, ¿vale? Prácticamente todas las sesiones por semana van a estar variando un poquito, pero el contenido vamos a estarlo variando de acuerdo a la fase que veamos, ¿ok? Entonces, tenemos la bienvenida, que ya la acabamos de hacer hace un momento, la presentación de un servidor como asesor virtual, las competencias a desarrollar, nuestro temario de saberes, su calendario de actividades. Vamos a hablar un poquito de la etiqueta, de la forma de evaluación, y el día de hoy específicamente vamos a hablar de la fase 1. Pues bueno, me presento formalmente con ustedes. Soy el maestro Arturo Román López. Yo soy licenciado en Administración con especialidad en Finanzas Empresariales y maestría en Psicología Organizacional. Llevo trabajando en Prepa Línea CEP desde el año 2018. He impartido diversos módulos, entre los que recuerdo 9, 10, 12, 15, 17, 22 y 23. También doy clases de manera presencial a nivel bachillerato y he trabajado o tengo experiencia trabajando en universidades, tanto públicas como privadas. Independientemente de la formación de la parte académica o de estar trabajando en la parte académica, también me he desenvuelto en gerencias de capital humano y de recursos humanos en empresas privadas. Entonces, pues esto es un poquito acerca de mí. He trabajado con el módulo 22, ya llevamos pues algo de tiempo trabajando con este módulo y es un módulo, no quiero espantarlos, es un módulo un tanto pesado para aquellos que ya revisaron plataforma, ya revisaron cómo se integran las fases. No tenemos actividades integradoras, tenemos fases y las actividades que hay que estar desarrollando, ¿vale? Pero pues yo voy a tratar siempre de dosificarles la información, de explicar los temas lo más concreto posible, ¿sale? A través de un ejemplo, ¿sale? Entonces, ay, esas motos, perdón. Entonces, el desarrollo de los temas va a ser conforme yo vaya explicando el desarrollo de la fase, ¿ok? Vamos a estar viendo algunos videos y para estar reforzando, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de nuestro módulo 22? Reconocer la utilidad de las tecnologías emergentes para la detección de necesidades, el análisis de información y la toma de decisiones con el fin de resolver problemas específicos de su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a apoyar de las tecnologías emergentes para poder aportar a solucionar alguna problemática, ¿sale? Hay muchas problemáticas, diversas problemáticas, ámbitos, entornos que necesitan ser atendidos. A lo mejor algunos ya los atendieron, pero no fueron resueltos, otros están en proceso, otros de plano fueron abandonados, etcétera, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar a resolver alguna problemática. Las competencias a desarrollar del módulo. No las vamos a leer todas. Aquí voy a hacerles una invitación para que las lean cada una, las analicen y sobre todo las cuadren con las actividades o con las fases y las cuadren con los contenidos que trae plataforma, ¿sale? Para que ustedes en el informe de reflexión puedan decir, ah,
sí alcancé esta competencia, porque y se sueltan a decir por qué están alcanzando, cumpliendo las competencias que pues están preparadas para formarlos en este módulo 22, ¿ok? Entonces es importante que sí las lean, las tengan presentes, las vayan relacionando con todo lo que van armando para poder tener ya un contexto de lo que puedan explicar en un momento dado en su informe de reflexión. Nuestro temario de saberes, tenemos 3 unidades únicamente. En la unidad 1 vemos el diagnóstico y necesidades, definición del problema. Aquí vamos a definir el fenómeno que vamos a analizar, ¿sale? Vamos a determinar su contexto, ¿vale? Y en la unidad 2, que es la resolución de problemas, vamos a plantear ya una propuesta de solución a ese problema específico. Para nuestra unidad 3, las tecnologías emergentes en la resolución de problemas, pues aquí ya vamos a utilizar alguna tecnología que me permita tomar una decisión para resolver un problema, ¿sale? Entonces, sí es talachudo el módulo 22, bastante. Es muy importante que su sentido de análisis, de comprensión, sí esté ya más desarrollado, y si no, aquí lo vamos a tener que desarrollar más, porque si no les va a impactar en calificación, ¿sale? Me ha pasado que una fase la integran 4 actividades, por ejemplo, y de esas 4 me están entregando 2 o me están entregando 3 actividades y no están cumpliendo con el requisito de la fase completa, ¿vale? Cuando los retroalimento y ven la calificación, pues ya vienen conmigo y me dicen, asesor, es que yo no leí, es que pensé que esa parte no se tenía que hacer, etc. Entonces, es muy importante ya el análisis. Ese es nuestro calendario. Tenemos 4 semanas, tenemos 3 unidades y tenemos 7 fases, ¿ok? Prácticamente vamos a estar trabajando 2 fases por cada semana. En la semana 1 trabajamos fase 1-2, nuestro primer informe de reflexión y nuestro primer foro de clase. Para la semana 2 trabajamos con fase 3-4, nuestro informe de reflexión 2 y nuestro segundo foro. Para la semana 3 trabajamos fase 5-6, trabajamos informe de reflexión y trabajamos con el tercer foro de clase. Para la semana 4 trabajamos únicamente fase 7, trabajamos con el foro de coevaluación y se entrega el proyecto final, ¿ok? Entonces tengan muy presente también nuestras fechas. Nuestra primera semana, que es esta, corre del 12 al 18 de mayo y vamos a estar concluyendo el 8 de junio. Vale, en etiqueta. ¿Por qué es importante que les hable de etiqueta? Ustedes ya deben de saber y dominar muy bien este término de etiqueta. Pero para mí es muy importante porque estamos trabajando con foros las 4 semanas y ustedes saben perfectamente que esto de la netiqueta no es otra cosa más que trabajar en un ambiente virtual de manera armónica, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Saludar, despedirnos, agradecer, pedir de favor. La entonación en la escritura también es muy importante. A lo mejor no colocar con letras mayúsculas, no resaltar con negritas, etcétera, ¿no? El uso de comillas, de signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, emoticonos, hay que tener mucho cuidado cómo los estamos utilizando. La gramática es muy importante, la redacción es muy importante con lo que ustedes están expresando en el foro. Si ustedes se sienten agredidos, aludidos, es importante que no respondan, que me comuniquen a mí y yo voy a intervenir en esa situación, ¿ok? De hecho, siempre hay una retroalimentación todos los días en el foro. Me doy a la tarea de leer sus aportaciones y de retroalimentar de manera general lo que ustedes están compartiendo ahí, ¿ok? Entonces, la etiqueta es una parte importante y fundamental. Vale, evaluación de fases. ¿Cuál es mi forma de trabajo? Ustedes saben perfectamente que las sesiones de clase son de 60 minutos máximo.
de 45 a 60 minutos. En ese tiempo realmente no nos da tiempo de ver las dos fases. Por lo tanto, estaremos revisando una por cada sesión de espacio abierto. ¿Ok? Entonces les decía hace un momento, hoy vamos a revisar fase 1, viernes revisamos fase 2. No reviso las dos porque entonces tendría yo que explicar muy general y no entenderían el detalle de cada fase, pero lo que ustedes sí pueden hacer es adelantar las fases, no enviarlas, entrar a sesión, revisar, aclarar dudas. Si ya todo está en orden, entonces corrijo actividad o ya la envían, ¿sale? Primer punto, yo no voy a evaluarles nada que no vengan los criterios de la rúbrica de evaluación, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si la rúbrica dice que deben de colocar fuentes de información, es porque deben de colocar fuentes de información. Aquí voy a hacer hincapié en una cosa. Resulta ser que nosotros estamos elaborando un proyecto de investigación y de la fase 1 hasta la fase 6 deben colocar sus fuentes de información. ¿Sale? Así sean los recursos de prepa en línea, sea esta sesión, lo que les compartí en el foro de novedades, etcétera, deben de colocar siempre sus fuentes de información, siempre. Fase 1 a 6 van a ser penalizados si no me están colocando las fuentes de información. Recuerden que también de no hacerlo, podemos incurrir en que es plagio. Vale, entonces deben de cuidarme mucho, que yo no los tache de plagio por no colocarme fuentes de información, ¿ok? Entonces, todos los puntos que vienen en la rúbrica es lo que yo les voy a evaluar. La retroalimentación, perdón, la realizo en función a todas las partes de la fase que me deben de integrar, ¿sale? Voy a estarles retroalimentando en qué fallaron. Por ejemplo, ahorita de la fase 1 es una de las fases más pesadas de evaluar porque tengo que leer todo, tengo que ponerme en contexto de qué es el proyecto que ustedes quieren elaborar, ¿ok? Pero ahorita hablamos de eso. El otro punto es la creatividad y la innovación. No me entreguen presentaciones ni Words ni Exceles en blanco. PowerPoint tiene un sinfín de herramientas para entregar una presentación profesional. Para la fase 1 y 2 se entrega un PowerPoint. Pueden entregar Canva siempre y cuando liberen su enlace. Si no liberan el enlace, voy a tener problemas para abrirlo y obviamente va a ser una calificación de 0. ¿Ok? Entonces, derrochen creatividad. El módulo se llama tecnologías emergentes. Y mientras más tecnologías ustedes me usen, mejor van a quedar sus trabajos. Entregas en tiempo y forma. Recuerden que la plataforma cierra el día domingo a las 23:59 horas. Y las extensiones de tiempo las pueden solicitar a partir del día lunes o martes de la semana 2. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Tenemos dos actividades, el foro de clase y el informe de reflexión. En nuestro foro de clase vamos a responder ese cuadro comparativo, ¿sale? Donde vamos a colocar y a investigar aquellas técnicas para generar ideas, aquellos softwares o aplicaciones que me ayuden para una lluvia de ideas, para hacer un mapa mental, una nube de palabras, un collage u otra técnica, ¿sale? Esa sería mi primera aportación. La segunda aportación es responder la pregunta detonadora. ¿Cuál de las aplicaciones o software que incluiste en tu tabla te parece la adecuada para que identifiques ideas de interés que formarán parte de tu proyecto y por qué? ¿Ok? ¿Cuáles son las aportaciones 3 y 4? Retroalimentar a 2 compañeros, ¿vale? Y la aportación 5 es su conclusión, ¿ok?
Entonces, deben de elaborar por lo menos 5 participaciones, ¿sale? Para que puedan tener su calificación máxima. Ojo, y tip, el foro de clase desde esta semana hasta la semana 4 deben darle prioridad. Yo entiendo perfectamente sus actividades entre semana, pero si ustedes dejan todo para el sábado y el domingo, no les va a dar tiempo de participar en el foro de clase, y se los digo por experiencia del módulo que acabo de terminar. ¿Ok? El módulo que pasó, muchos se fueron a trabajar en sábado y domingo, es respetable, pero no tuvieron la calificación máxima porque no están cumpliendo con el número de aportaciones que solicita plataforma, que es por lo menos 5 participaciones, ¿ok? Entonces, no me lo dejen para fin de semana, tómense 10 minutos de verdad, esos 10 minutos de estar en redes sociales, háganlos en su foro de clase y van a ver que ya a lo largo de la semana, cuando se den cuenta, ya están terminando el foro, ¿ok? Después tenemos el informe de reflexión. Deben de elaborarlo al concluir la entrega de fases y participación en el foro y deben de responder de forma amplia cada pregunta solicitada. Aquí voy a hacer un paréntesis y yo les voy a explicar algo muy claro desde esta primera sesión. De hecho, ya no se los voy a volver a repetir, pero es bien importante que el informe de reflexión lo entreguen o lo elaboren cuando hayan entregado su fase 1 y 2. No lo pueden entregar antes porque hay una pregunta, sale muy precisa y yo quiero enseñarles algo. Ahorita no tengo ninguna fase entregada, perdón, ninguna fase 1 entregada y no tengo ninguna fase 2 entregada. ¿Ok? Vamos al informe de reflexión. ¿Vale? Resulta ser que ya tengo un informe entregado. Ahora, me voy a concentrar en la pregunta 2 únicamente. Dice, ¿terminaste de cargar todo? Acabamos de revisar que no tengo fases entregadas y me está colocando su compañera o compañero que sí lo entregó. Esto es una cuestión de ética, jóvenes. De verdad, a mí no me engañan porque yo lo veo, porque yo reviso y yo tengo que evaluar, ¿vale? Y yo voy a evaluar también esta parte de la honestidad. No me engañan a mí, se engañan ustedes mismos. A mí no me van a hacer, a mí nunca me van a engañar por nada. Yo les voy a creer todo, todo se los voy a creer, ¿sale? Porque estamos trabajando de manera virtual y si ustedes me dicen que se cayó el poste de luz encima de su casa, híjoles, pues qué pena que se cayó el poste de luz, ahí te va tu extensión de tiempo, ¿no? Yo les voy a creer todo. Pero al final del día, los únicos que se están engañando, ¿quiénes son? Ustedes mismos, ¿sale? Entonces, esto es una cuestión de ética, ¿sale? Es una cuestión incluso de moral, es una cuestión de honestidad, de valores, ¿sí? Y no puede pasarme esto en las demás semanas. No puede ser posible que me digan que sí entregaron cuando yo acabo de demostrarles que no tengo ninguna fase entregada. ¿Ok? Entonces, es una cuestión de honestidad. Se los encargo muchísimo. No quiero disminuirles calificación. Yo sé que todos buscan el 100, que todos se esfuerzan por tener un 100, pero por estos detalles ya no lo alcanzan. ¿Sale? Y no hay extensiones de tiempo ni en foro ni en informe de reflexión. Si ustedes no lo responden dentro de la semana vigente, se quedaron con esos ceros, ¿ok? Entonces, informe de reflexión se contesta cuando hayan entregado sus actividades, por lo menos sus actividades, ¿ok?
Tienen 4 preguntas que van a resolver. ¿De qué manera las actividades de esta semana te permitieron avanzar en el desarrollo de tu proyecto? ¿Cuáles fueron tus principales dificultades? ¿De qué manera las actividades que realizaste permiten favorecer o fortalecer las competencias profesionales y su nivel de desempeño? Cada pregunta deben de darle un espacio máximo de 10 líneas cada uno, ¿sale? Ahora, fíjense bien. Esta es otra de las cosas. A veces me dicen, ¿cuáles fueron tus principales dificultades? Que se fue el internet en mi casa. Ok, se fue el internet, pero ¿cuál es la dificultad realmente, no? ¿Cuál es tu nivel de desempeño? Aceptable. ¿Pero por qué es aceptable? Ustedes tienen que explayarse completamente en este informe de reflexión. Son 10 renglones o 10 líneas máximo por cada pregunta. ¿Sale? Esto a mí me va a ayudar a fortalecer, a saber sus áreas de oportunidad, a mejorar las sesiones de espacio abierto si algo no está quedando claro. Obviamente hay situaciones que no voy a poderles solventar, como la falta de luz, el tiempo y cosas así. Solamente les puedo dar alguna recomendación, pero no más, ¿vale? Entonces, el informe de reflexión se contesta al final, ¿vale? Entonces, no puede ser posible que lo entreguen y que me digan que sí entregaron cuando acabamos de revisar que es falsa esa información, ¿ok? Muy bien, pues vámonos ahora hacia la fase número 1, diagnóstico e identificación del proyecto. Durante el módulo desarrollarás un proyecto con el que dé solución a un problema específico de tu entorno, colonia, comunidad, estado o país. Para elaborarlo, existen diversos modelos, los cuales puedes revisar en las unidades 1 y 2 de tu contenido extenso que van a entregar. Una presentación digital en la que incluyan la descripción y delimitación de su proyecto, así como la imagen y el título que refleja tus intereses e ideas a desarrollar. Entonces, aquí tenemos un primer esquema. Este esquema no es necesario que lo coloquen en la presentación, solamente es para darnos unas ideas, ¿ok? Vamos a reflexionar y a identificar qué situaciones les llaman la atención en uno o varios de los ámbitos que se presentan en la siguiente imagen. Tenemos el ámbito cultural, político, social, ambiental, económico, educativo. ¿En qué entorno? En el familiar, en el grupo de amigos, en la comunidad, el estado, el país y el mundo. ¿Cuáles son las situaciones de interés y cómo se relacionan con su entorno? ¿Ok? Es aquí donde van a empezar a surgir las ideas, ¿ok? Entonces a mí se me ocurre un problema social. Ahorita tenemos a lo mejor el impacto de los movimientos o de las marchas feministas el 8 de marzo, ¿no? O sea, ¿cuál es ese impacto que causa la sociedad? Se me ocurre otro, el impacto del desempleo en el Estado de México durante el año 2025, ¿no? Entonces, esos ámbitos los van a relacionar con un entorno y vamos a delimitar un tema. El tema tiene que ser muy específico, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les comento, el tema tiene que ser bien preciso. No es lo mismo decir eh, el impacto del desempleo a decir el impacto del desempleo en las familias del Estado de México durante el año 2025. Yo estoy siendo muy preciso. Los títulos de los proyectos no deben ser ambiguos y no deben ser vagos. Deben ser, bueno, tampoco tienen que ser un supertítulo, pero tienen por lo menos que contener unas 14 palabras aproximadamente, ¿ok? Después, ahora sí vamos a empezar con nuestra presentación. Van a colocar su portada y vamos a elaborar este cuadro, donde ustedes anoten sus situaciones de interés, a qué ámbito pertenece y cómo se relaciona con su entorno.
Para el inciso B, vamos a dar respuesta breve y precisa a las siguientes preguntas. De las situaciones que observaste, ¿cuál te interesa y a qué ámbito se desarrolla? ¿Por qué es importante abordar la situación? ¿Qué problema, necesidad o oportunidad de mejora identificas para esa situación? ¿Qué podrías hacer para abordar el problema? ¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿Qué información necesitas saber? ¿Y a qué fuentes puedes acudir? ¿Sale? Esas preguntas ya van a ser en función del tema que más les llame la atención, ¿ok? En el inciso C, pueden elaborar un esquema, un diagrama, un mapa mental o un mapa conceptual donde se vean reflejadas sus intenciones. Eviten títulos amplios o vagos que puedan confundirse con otras ideas. Y por último, o más bien penúltimo, vamos a colocar una imagen que represente su idea y el título del proyecto que imaginaron. Última diapositiva, fuentes de información, ¿ok? Antes de entrar en el siguiente punto, que es ya la explicación detallada de la fase, quiero presentarles, ya se me perdió, a ver un segundo, quiero presentarles un primer video que tiene que tiene que ver con la Agenda 2030, ¿ok? Esta Agenda 2030 nos Bueno, el objetivo de ver el video es que les dé un panorama más amplio, ¿sí? De las diversas problemáticas que hay a nivel mundial. ¿A qué punto quiero llegar? Eh, Les digo, ya llevo bastante tiempo con este módulo 22 y por lo menos entre el 60 y el 80% de los proyectos que elaboran en este módulo todos tienen que ver con la contaminación y la basura, ¿vale? No es que no sea válido que toquen el tema, es un tema bastante importante que impacta a todos, ¿vale? Pero siempre hablan de la basura, siempre hablan de la contaminación y de verdad hay otros temas muy importantes. Rápidamente, ahorita ya les presento el video. Uno de sus compañeros de módulos ya atrás hizo un tema muy interesante sobre estrés laboral, ¿sale? ¿Cuál es ese impacto que nos causa el estrés? Y lo enfocó mucho en la parte digestiva, en la parte del estómago. O sea, ¿qué nos causa el estrés en el estómago? ¿Sale? Por ahí tengo el título en un ejemplo que se los voy a presentar. Y tenemos ese tipo de temas, ¿no? A lo mejor en casa hay una enfermedad en alguien que no es muy conocida y podemos abordar ese tema. Sé que la contaminación y la basura son temas preocupantes porque va deteriorando nuestro planeta, aire, sale y eso hay un impacto fisiológico en nosotros. Pero hay más temas, hay muchísimos más temas, más problemáticas. Échenle mucho coco, ¿vale? Déjenme ver sus preguntas. Emilia dice que es un módulo muy laborioso, bastante laborioso diría yo. Mauricio, en la aportación 3 y 4 debemos retroalimentar a nuestros compañeros respecto a su aportación 1. No, es sobre pues es que realmente va de la mano. Yo soy de la idea que lo hagan sobre la aportación 1, ¿vale? Sobre su cuadro comparativo, ¿vale? María Fernanda, la migración es social o político, ambos. De hecho, es ambos la migración. Social, porque pues obviamente las personas son las que toman una decisión para salirse, y político porque algo está pasando en ese país que por eso se está saliendo la gente. Hablamos de que no hay desempleo, el ejemplo que les colocaba, no hay empleos, ¿vale? Este las condiciones a lo mejor de sueldos muy bajos, la falta de desarrollo urbano, o sea, hay muchas cuestiones ¿vale? Que involucran eso, entonces es tanto social como político, ¿vale? Ok, entonces les presento el video. Pónganle mucha atención, es interesante este video
Ya se me perdió. Qué barbaridad. Ya está. Y voy a apagar mi cámara y mi micrófono momentáneamente. Somos la primera generación capaz de acabar con la pobreza y la última que puede poner fin a los impactos adversos del cambio climático. En 2012, a 3 años de concluir la Agenda del Milenio, diseñada para elevar la calidad de vida en los países en desarrollo, se acordó en el seno de las Naciones Unidas redoblar esfuerzos para impulsar el bienestar de toda la humanidad, cuidando nuestro planeta. El reto era claro. Aún había millones de personas en pobreza extrema. Persistían grandes desigualdades. Se habían incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero y deteriorado los recursos naturales. Ningún país había logrado un equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental. Era necesario adoptar un nuevo paradigma, el desarrollo sostenible. Como nunca antes, el proceso de negociación contó con una activa colaboración de organizaciones de la sociedad civil, la academia, las empresas y los organismos internacionales. No obstante, había un gran desafío. Cada nación tenía prioridades diferentes. Como actor con responsabilidad global, México participó activamente en la construcción de acuerdos. Promovimos que se adoptara un enfoque multidimensional de la pobreza y que se reconociera el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género como aceleradores transversales del desarrollo. También alzamos la voz por la conservación de la biodiversidad y la necesidad de asumir compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático. Luego de 3 años de consultas y debates, en septiembre de 2015, los líderes de 193 naciones acordaron y se comprometieron a cumplir la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 que construimos y acordamos en las Naciones Unidas es, sin duda, el plan de acción más audaz, más noble y más exigente que ha adoptado la comunidad internacional en la historia reciente. Es una hoja de ruta para gobiernos nacionales y subnacionales, lo mismo que para todos los actores de la sociedad que tiene la misión de mejorar la vida de miles de millones de personas, sin dejar a nadie atrás. Hoy contamos con un gran acuerdo internacional, un plan para alcanzar 17 objetivos globales a partir de 169 metas medibles con 231 indicadores. La Agenda 2030 promueve el desarrollo integral y moviliza los esfuerzos de la humanidad para lograr fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Y alianzas para lograr los objetivos. Para México, la Agenda 2030 representa un compromiso de Estado al que se suman los poderes de la Unión, los 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos, académicos, el sector privado y, por supuesto, la sociedad civil. Nuestro país ya cuenta con un comité técnico especializado que, con el respaldo institucional del INEGI, permitirá medir los avances. Un grupo de trabajo en el Senado de la República para dar seguimiento a la agenda. El compromiso de la Conferencia Nacional de Gobernadores para promover la Agenda 2030 a nivel local. Una iniciativa de planeación y presupuestación alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un área en la Presidencia de la República para coordinar su puesta en marcha a nivel federal. Y una alianza por la sostenibilidad con el sector privado.
La sociedad civil ha sido pieza clave en los procesos de consulta y orientación. Asimismo, diferentes agencias internacionales han acompañado nuestros esfuerzos para el diseño institucional. Gracias a estos avances, México da un paso más en su compromiso de Estado al establecer el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un mecanismo interinstitucional e incluyente que articula el trabajo de las distintas dependencias del Gobierno de la República y suma esfuerzos de organismos autónomos, destacados integrantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado, lo mismo que de gobiernos estatales y municipales. Este Consejo Nacional busca alentar el diálogo, la participación constructiva y las sinergias de los distintos agentes de cambio en las estrategias, políticas públicas y acciones que impulsen el desarrollo sostenible. Este consejo demuestra que México adopta la Agenda 2030 como una misión colectiva de la mayor importancia para construir el futuro que todos queremos. Si buscamos que nadie se quede atrás, todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Muy bien, entonces ya vimos este video de la Agenda 2030, se los compartí también en el foro de novedades para que lo revisen, vean cuáles son pues estos 17 objetivos. Y de esos 17 objetivos todavía se desprenden, cada uno tiene sus propios indicadores, ¿sale? Por ahí dense la tarea en un ratillo de echarle un ojo de verdad a este punto de la Agenda 2030 para que tengan ideas acerca de sus proyectos y no nada más, reitero, el punto es que no quiero que lo tomen a mal, sale con decirles que no hagan temas de basura, de reciclaje y de contaminación, ¿vale? Si los van a hacer, que sea algo muy específico, que sea algo muy preciso, que sean a lo mejor algo que sí está atribuyendo a un foco de infección severo, que esté afectando a una comunidad, a una población, ¿vale? Porque pues nada más a veces me dicen, pues la concientización del reciclaje de las familias, ¿no? Híjoles, es que esa es una cuestión cultural de todos, ¿no? Y no todos tienen la capacidad física de estar colocando las cosas o la basura de manera en que van cada desecho, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante, pero si ustedes a lo mejor me hablan de sí concientizar, a lo mejor desde los niños del kinder, para empezar con campañas desde ahí de reciclaje, bueno, pues ya estamos tornando otro poquito, ya estamos inculcándole a esos niños algo, ¿no? Entonces, sí les encargo mucho de verdad que sus proyectos vayan más allá de, ¿vale? Les voy a presentar lo siguiente. Vale, este es como su parteaguas para que ustedes puedan generar algunas ideas. Cada sesión va a ser así, ¿vale? Yo ya voy a tener preparada como que la solución, pero se las voy a explicar, ¿vale? Porque eso es como los programas de cocina, esto es súper rápido. Entonces, ¿cuáles son mis situaciones de interés? El rezago educativo, la violencia contra la mujer y el desempleo en el municipio de Tultitlán. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿vale? Entonces, procedo a elaborar mi primera tabla. ¿Cuáles son mis situaciones de interés? El rezago educativo, ¿a qué ámbito pertenece? Pues a la parte educativa. ¿Cómo se relaciona con tu entorno?
Pues la falta de clases en la primaria Benito Juárez para los estudiantes de segundo a cuarto año que no tienen docentes base o los interinos no enseñan adecuadamente, ¿sale? Así se relaciona esta situación de interés. Segundo punto, la violencia contra la mujer pertenece a lo social. ¿Y cómo se relaciona con su entorno? Pues que existen asaltos y violencia verbal hacia las mujeres de cualquier edad en el municipio de Tultitlán, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos nuestro cuadro. Ustedes van a colocar 3 situaciones. Después de eso vienen las preguntas de lo que a ustedes más les llama la atención. Esas no las tengo, pero pues ya es de manera particular, ¿ok? Después viene la elaboración del esquema, del mapa mental, del mapa conceptual, del diagrama, etcétera. Pero ojo, este esquema ya debe de traer el título de su proyecto. A veces, o más bien pasa muy seguido, perdón, que en el esquema me están hablando de... ¿qué se me viene a la mente? De la falta de alimentación de los niños de 6 a 10 años. ¿Sale? Ahí me hablan en el esquema. Y resulta ser que la última diapositiva ya me están hablando sobre los comedores comunitarios en La Piedad, ¿no? Por ejemplo. Ya no hay una relación entre su esquema y el título del proyecto. Por eso es bien importante que este esquema sí contenga ya el título de su proyecto para que únicamente lo trasladen a la última diapositiva, ¿ok? Aquí, por ejemplo, yo les tengo el impacto de los estudiantes de la primaria Benito Juárez derivado del rezago educativo, ¿vale? A lo mejor aquí me falta colocarle el tiempo en el periodo 2024-2025, 24-25. Ahí ya tengo mi título más completo, ¿sale? Porque ya tiene una problemática, ya tiene un objeto de estudio, ya tiene un tiempo, ¿va? Entonces, de esta manera, tendrían ustedes que elaborar esta penúltima, o más bien antepenúltima diapositiva, el esquema, el mapa mental, el diagrama o el mapa conceptual. ¿Ok? Voy a presentarles el siguiente video, ¿vale? A ver, acá Fernanda, ponemos las respuestas. Sí, esa va pregunta y respuesta tal cual, porque es parte de lo que ustedes tienen la inquietud para hacer el proyecto. Ok, a ver, Mauricio aquí me hace una pregunta muy importante y de hecho es, bueno, siempre se los voy a observar en la retroalimentación de la fase 1. Dice, si es mi comunidad, pongo solo mi comunidad o específicamente la colonia. Y la respuesta es específicamente la colonia. Yo no sé cuál es su comunidad. Con todo respeto, de verdad, no sé dónde viven, no sé en qué estado, en qué comunidad, y mucho menos los lectores, ¿vale? Entonces, imagínense, si me han colocado títulos de el impacto de la contaminación del río Balsas en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. No, el impacto de la contaminación del río Balsas en mi comunidad. Y así de, ay, pues el río Balsas no es un río muy pequeñito, ¿no? ¿Cuál es la comunidad? Deben de ser, siempre, siempre deben de ser bien específicos, ¿ok? Voy a presentarles este video de cómo redactar el título fácilmente, ¿ok? Dejo cámara y micrófono momentáneamente.
Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el título de un trabajo de investigación. Así que comenzamos. Uno de los puntos esenciales es redactar el título de trabajo de investigación, que debe ser claro y preciso. Debe contener los siguientes puntos: las palabras claves de la investigación. Estas palabras o conceptos van a ser muy importantes para delimitar y realizar lo que es el marco teórico de nuestro trabajo. Debe responder a las preguntas qué, para qué, dónde y en muchas ocasiones el cuándo. Recuerden que en el video anterior hablamos acerca de la delimitación del tema de investigación, que si bien no aparece como una de las partes del proyecto, sí es muy importante que lo realicemos. En el video anterior entonces estamos hablando de un tema que lo hemos estado usando como ejemplo, que es lo del clima organizacional y calidad de servicio al cliente. Estos dos conceptos, clima organizacional y calidad del servicio al cliente, responderían a la pregunta qué. También dentro de la delimitación del tema habíamos señalado la población de estudio, es decir, en dónde lo vamos a realizar, el lugar o la ciudad donde vamos a efectuar el trabajo y el año de estudio. Estos elementos nos van a servir entonces para estos ejemplos como guía para que redacten su título. Vamos con los ejemplos. En el caso del primer ejemplo vamos a poner qué se va a investigar. Ahí vamos a colocar los conceptos claves. Tenemos clima organizacional y calidad de servicio al cliente. Ponemos dónde, en el Centro de Salud México. ¿En dónde se encuentra ubicado? En la ciudad de Veracruz, en el estado de Veracruz, y también podemos poner el país. ¿Y cuándo se va a realizar el estudio? Ponemos en 2021. Así nos quedaría este primer ejemplo de lo que sería un título. Vamos a ver el segundo ejemplo. Nuevamente ponemos los conceptos claves que se va a investigar: clima organizacional y calidad del servicio al cliente. ¿En dónde se va a realizar esta investigación? Y aquí viene el primer cambio porque se habla de manera general. Ponemos en centros de salud. El lugar donde se va a realizar también lo ponemos de manera general en México en 2021, que es cuando se realizaría. Si se dan cuenta, aquí no estamos especificando el lugar exacto donde se va a realizar. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer más abajo. Aquí mismo, dentro del mismo título, ponemos caso y entonces ya agregamos el nombre específico del lugar. Y agregamos la ciudad y el estado. Y con eso sería suficiente. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. En el próximo video hablaremos de cómo redactar el planteamiento del problema, que es una parte esencial de nuestro proyecto de investigación. Así que estén al Muy bien, entonces ya vimos cómo redactar el título de un proyecto y vean que es bien importante siempre ser muy específicos con lo que vamos a hablar. La problemática debe estar incluida en este objetivo. No vamos a redactar toda la problemática, pero tenemos que tener algunas ideas, ¿ok? Les voy a presentar una serie de ejemplos para que se den una idea. En la penúltima diapositiva, antes de las referencias, debemos de colocar el título del proyecto y una imagen alusiva a ese título. Entonces, yo aquí tengo la inclusión laboral en personas con síndrome de Down de 18 años en adelante en el Estado de México durante el año 2023. ¿Sale? Yo quiero hablar acerca de la inclusión de estas personas con síndrome de Down, ¿vale? ¿Cuál es su impacto, ¿vale? ¿Qué es lo que están haciendo? El otro ejemplo, causas de una mala alimentación en niñas y niños de 4 a 10 años de la comunidad de Agua Bendita de Atlacomulco en el 2024. ¿Cuáles son esas causas de esa mala alimentación que están teniendo esos niñas y niñas? ¿Qué problemas fisiológicos, cognitivos pueden llegar a tener? ¿Ok? Este era el ejemplo que les decía: causas del síndrome del intestino irritable por estrés laboral en mexicanos de 25 a 40 años, ¿sale? Estos son los temas que de verdad están dejando mucho de lado. Son, no sé, padecimientos, enfermedades, este, mm, bueno, que causa el estar
bajo estrés laboral, ¿no? Entonces, esos son temas muy importantes. Yo creo que por ahí siempre conocemos a alguien que está enfermo del estómago y no saben por qué, pero a lo mejor es por su carga de trabajo, ¿vale? Puede ser otro tipo de síntomas, pero es importante, ¿no? Que se ataque o que se sepa acerca de este tipo de temas. Consecuencias psicológicas por la violencia de las familias del municipio de Coacalco durante el año 2024. Fíjense bien, estoy precisando en qué municipio, es muy distinto a decir consecuencias psicológicas de las mujeres que sufren violencia. Ahí estoy hablando de todas las mujeres, ¿sale? De todo el mundo, porque no estoy precisando que sea en México, por lo menos. Por eso es muy importante delimitar. Yo aquí nada más voy a hablar del municipio de Coacalco. Mi investigación solamente se va a centrar en el municipio de Coacalco, todo lo que pasó con ellas, esas causas, consecuencias psicológicas que se registraron en el año 2024. ¿Ok? Siguiente, la concientización sobre el embarazo a temprana edad en adolescentes del municipio de Huehuetoca en el año 2024. ¿Vale? Yo vamos a concientizar a nuestras niñas del municipio de Huehuetoca sobre, pues, no cuidarse, ¿sale? Y resultar embarazadas a temprana edad. Causas y consecuencias cognitivas en los estudiantes del CBT4 Huehuetoca por el uso excesivo del celular. ¿Cuáles son esas causas y consecuencias que les puede traer en su cabecita a estos niños por estar pegados siempre en el teléfono? Y de verdad que yo lo vivo con ellos. Es bien desesperante que uno esté hablando, explicando, y ellos pegados en el celular, sale juegue y juegue o risa y risa con sus fotos de carita de perrito, ¿vale? Y uno acá bien profesional dando la clase y ellos pegados, ¿no? Ah, pero cuando uno les dice, tiene 5, entonces ahí sí mandan a traer al papá, la mamá, la directora y a todo mundo, ¿por qué reprobamos a los angelitos, no? Entonces, ahí vamos a investigar esto. ¿Cuáles son esas causas y cuáles son esas consecuencias? Vale, y bueno, ya por último vamos a colocar sus fuentes de información, ¿ok? Entonces, pues básicamente esto es lo que vamos a trabajar en la sesión número 1, en la fase número 1, ya no sé lo que digo, ¿vale? Ahora sí, preguntas, dudas en específico que ustedes tengan acerca de la fase 1. Ok, Fernanda me dice que no. Mauricio me dice que no. Emilia dice que no. Muchas gracias, Emilia. Ok, perfecto. Pues si ya no tenemos más dudas, aquí Teams me registra su asistencia de manera automática. Muchas gracias, Ana. Yo voy a estar registrando los fines de semana sus participaciones a espacios abiertos. Recuerden que entrar a la sesión les da una calificación adicional, ¿ok? Entonces, yo les registro su participación en cuanto tenga la lista de asistencia, me la emite automáticamente, ¿cómo se llama? El Teams. Y pues bueno, ya van a poder después consultarlo, ¿ok? Muchas gracias, Isis. Y pues bueno, si ya no tenemos ninguna otra duda, les agradezco mucho el tiempo, la disposición. Les deseo el mejor de los éxitos en este módulo 22. Échenle muchas ganas, por favor, a el módulo,
para que cerremos de manera exitosa. Nos vemos el viernes. Probablemente nuestra sesión del viernes sea a las 8 de la noche, pero ya les estaré compartiendo el enlace el día de mañana, ¿ok? Cuídense mucho, les mando un abrazote. Es un gusto conocerlos y quedo pendiente de cualquier duda en plataforma. Hasta luego.